Yo estaba destinado a ser un sumi, a matar gente, comerciar con droga, a recorrer las plazas de los parques con bolsitas de crack en los bolsillos. Yo estaba destinado a ser un sumi, a deformar mi ansiosa juventud, a esconderme debajo de manjoles con olor a rata muerta, o hueso humano tierno y calcinado. Yo estaba destinado a ser un sumi, a beber el veneno de tiniebla, a rezar por la inmensidad maligna, a disparar al pájaro de vidrio que da dulzura con su canto al mundo. Yo estaba destinado a ser un sumi, a convertirme en un biznero ingrato, a taladrar la realidad del mísero, ser partícipe de matanzas fúnebres. Yo estaba destinado a ser un sumi. Mi madre lo evitó, vistiendo mi niñez con libros, poemarios y novelas. Yo estaba destinado a ser un sumi. Mi madre lo evitó. El joven poeta nicaragüense William González estaba destinado a ser un pandillero del barrio San Luis Sur de Managua, pero su madre y la poesía lo evitaron. Hoy, a sus 25 años, la revista Forbes lo ubica entre las 30 promesas de Centroamérica por su trabajo en defensa de la memoria, la migración y la inclusión social. Entre 2022 y 2025 ha publicado 5 poemarios: Los Nadies, Me duele respirar, Inmigrantes de segunda, Esta será mi venganza y Cara de crimen. Sus versos alzan vuelo en España, donde reside desde los 11 años y ha acaparado prestigiosos premios de poesía joven. González es además periodista cultural y filólogo hispánico. En mayo de 2024 reveló junto al diario ABC de España el fraude de las falsificaciones de los manuscritos de Rubén Darío, que fueron comprados por las prestigiosas universidades de Harvard y Arizona en Estados Unidos. Este banco lo es todo. Aquí se me ocurrió el título de mi primer libro. Esta es la historia del poeta William González. Niños del aire. Aquel monstruoso niño yace muerto. Vi cómo le explotaba en la cabeza. El autor de Cara de crimen hurga con sus versos entre los más crudos recuerdos de su infancia en Nicaragua, marcada por la violencia. Yo tendría entre 6 y 7 años más o menos. Y es que veo por primera vez cómo matan a alguien. Es decir, cómo un pandillero jovencito mata a otro, dejándole caer un adoquín en la cabeza. Y aparte de eso lo apuñala, ¿no? Entonces yo, cuando me voy de Nicaragua, cuando mi madre me trae a España pequeñito, vengo con esa imagen de una Centroamérica violenta, de una Nicaragua totalmente herida por el mundo de las pandillas, y me encuentro con una realidad europea carabanchelera madrileña muy distinta. Cara de crimen es una obra confesional, una historia vinculada a una pandilla que estaba también relacionada con la parte familiar paterna. Mi madre es un icono en las presentaciones de mi obra aquí en Carabanchel, porque el papel que juega dentro de mi obra es trascendental. Una mujer que se va de Nicaragua, que deja su país para que su hijo crezca en un ambiente bastante distinto. Es decir, de alejar a William de esa violencia como tal y haber optado por la cultura, los libros, la literatura en general. Y era interesante porque mi madre nunca me negó un libro. Recuerdo que cuando llegábamos justo a fin de mes, como todo inmigrante que sobrevive y subsiste para pagar la casa, el piso, los gastos habituales, recuerdo que mi madre hacía horas extras limpiando casas los fines de semana para poder comprarme algún libro que yo le pedía. Su primer encuentro con la literatura no ocurrió en España, sino en un pequeño estante de libros arrinconado en la casa de su abuela materna en Managua. Ese fue mi refugio, la literatura en casa de los Guevara. No sé qué hubiese pasado si esa estantería no hubiese estado ahí. Ahí por primera vez leí Azul de Rubén Darío, por ejemplo, aunque no lo entendía, daba igual. Y esos versos a mí me acompañaron siempre. Y me acompañó el gen literario. Su poemario Cara de crimen recibió el premio Espasa es Poesía 2025. Además de ser una obra confesional, es un retrato de la violencia en la marginalidad centroamericana. A mí me parecía interesante tratar de entender, insisto, la mente de un chavalo de 15 o 16 años que asesina por encargo, ¿no? Los asesinatos a sueldo, los sicarios a sueldo. Entonces, a lo largo de estos últimos 5 años, de 2020 a 2025, realicé una serie de viajes
donde básicamente basaba mi documentación en tratar de quedar con personas vinculadas al mundo pandillería y al sicariato, tanto dentro de cárceles como fuera de ellas. A lo largo de 30-35 entrevistas que hice en 5 años en Centroamérica, hay fragmentos inéditos de entrevistas con esta gente del mundo del sicariato, ¿no? Y le preguntas a uno, por ejemplo, cuánto es lo mínimo que has cobrado por matar, y te habla de $45 y lo máximo $10.000. Y a partir de ahí sus historias se convierten en poesía. Y a ellos les sorprendía que esto fuese para un poemario, que a los que les volaba la cabeza completamente. El valor testimonial de este libro, es decir, volver una materia tan periodística como es el hecho de ir a entrevistarse con estas personas, de transformar toda esta materia en materia poética, me parece que es el atractivo más grande de lo que ofrece en este libro. Yo crecí en este barrio, en este Carabanchel, pero nací en Nicaragua. Como dice mi editor Jesús Munarriz, nicaragüense de nacimiento, español de vida. Entonces mi obra gira en torno a eso, a esas dos orillas. Este parque significa bastante, y además aquí he pensado gran parte de mis títulos. Por ejemplo, Los Nadies, se me ocurrió el título como tal y el enfoque que le quería dar al poemario. Un poemario plenamente español, de barrio bajo español. Porque a mí me interesa tanto la marginalidad centroamericana como la marginalidad de barrios bajos de Madrid, porque yo crecí en Carabanchel. Este banco lo es todo. Aquí se me ocurrió el título de mi primer libro. Aquí venís con una libreta y un lapicero. Sí, normalmente sí. Ya no tanto, porque con Cara de Crimen fue todo muy distinto por el hecho de tener que ir ahí, de hablar, documentarte. Pero sí que, por ejemplo, cuando gané el premio Antonio Carvajal, vine aquí con mis amigos a hablar un poco de qué había ganado, qué significaba ese premio para mí. Pues mis amigos no tienen ni puñetera idea de literatura. Es decir, lo bueno de mis amigos es que no saben mucho de literatura, pero sí de la vida. Entonces, a mí eso me parece importante porque los utilizo como un medio para saber llegar a la gente que no le gusta la literatura, la poesía. La poesía es la proyección de esas historias. Efectivamente, es decir, aquí están ellos. No necesitas hablar de poesía de ellos, necesitas hablar de la vida con ellos. Efectivamente, sí, al fin y al cabo la literatura es la vida. Una de las sorpresas más satisfactorias que encontré yo al venir a España fue conocer a William, porque realmente a veces uno piensa que la literatura nicaragüense ya no está produciendo nuevos poetas, y cuando lo conocí y empecé a oírlo, leer sus cosas, sentí una gran emoción en primer lugar, porque su poesía es muy emotiva. Lejía. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca, devastada, su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico. Su poesía es una poesía que te llega a conmover rápidamente, y eso para mí es una señal de que es una buena poesía, una poesía que te llega al alma, que te transforma la manera de ver las cosas. Y sus primeros poemas, que tienen que ver con la migración, con su madre, yo lo vi desde el principio como alguien que sabía, que lo tenía dentro, que tenía dentro la poesía. Este parque y todo lo que rodea Carabanchel ha sido una sustancia literaria para mí que me lo ha dado todo, incluido premios, viajar a Nueva York, a Atenas, a Georgia, a Tbilisi. Soy un chaval normal de barrio, una mujer trabajadora que se ha dedicado al sector de la limpieza. Su primera obra, Los Nadies, recibió en España el premio Poesía Antonio Carvajal en 2022. Cuando yo publiqué Los Nadies, yo no tenía mentor literario ni nada, es decir, un chico normal de Carabanchel,
que es estudiante de lengua y literatura y periodismo y que trata de respetar la tradición y que trata de hacer una obra digna. Y lo que me gustó de mi primera obra de Los Nadies es que fue premiada por unanimidad por catedráticos de literatura de Granada, de la Universidad de Granada. Exilio. Se marchan, abandonan su país, dejan su gallo pinto, el queso con tortilla mañanero, la casa de cemento, el patio con su palo de jocotes, huyen de las masacres, matadero en el que han convertido Nicaragua. Se van muy lejos, cargando sus parcelas de añoranza, y habrá personas que echarán en falta el leve vuelo del guardabarranco, el cacareo de los gallineros que se enredan en el alba, el canto de la tortillera por las mañanas, el tiste, la huirila, el pinolillo. Reaprenden a vivir, dejan atrás ciudad, amigos, prole, la forma de expresarse, las huélligas inextinguibles de la niñez, cargan nuevas rutinas, aman, sonríen, hacen el amor en camas de ciudades europeas, colocan sus despojos en armarios y compran libros que no se terminan. Transitan calles que no tienen fin, observan cómo se descuartizan los recuerdos. La remembranza es un lazo que une patria con exiliado. Me duele respirar es un libro bastante curioso porque yo trato de dar voz a ese dolor de los inmigrantes que llegaron en su momento, en 2018, hacia adelante, a España, porque yo sentí ese dolor, pero mi motivo era totalmente distinto. Es decir, una nostalgia de una persona que le han arrebatado su patria, que lo han exiliado por motivos políticos. Entonces, Me duele respirar es lo que recojo. Me duele respirar recibió en España el Premio Hispanoamericano de Poesía Francisco Ruiz Udiel en 2022. Me duele respirar. Hay un poema titulado El parteaguas de la autocracia. Hablas del poder de la palabra. Sí. ¿Qué tan importante es el poder de la palabra para vos ante una realidad que golpea con tanta violencia? Es lo único que tengo para defenderme. Es decir, mi madre ha sido una mujer que no me va a dejar de herencia, yo qué sé, una herencia millonaria o casas en Madrid. Me ha dejado me ha dejado desarrollar un sentido crítico bastante amplio a través de la palabra, me ha dado libros, que es una de las mejores armas que se le puede dar a las personas para desarrollar un sentido crítico. Por eso en Paraguas para la autocracia precisamente hablo de eso, es decir, de las dictaduras al fin y al cabo lo que quieren controlar es la palabra porque tiene muchísimo poder una palabra. A mí lo que más me sorprende, sobre todo por su juventud, es no solo lo que se supone de un poeta, que es su búsqueda literaria en sí, ¿no? Es decir, la búsqueda de su propia voz, cómo tener un modo particular de abordar la materia literaria, sino lo que más me interesa de lo que hace es cómo relaciona la búsqueda literaria con el compromiso social. Inmigrantes de Segunda es un homenaje a las empleadas del hogar, la mayoría de ellas latinoamericanas. El poemario Inmigrantes de Segunda fue galardonado con el premio Hiperión en 2024. Muchas mujeres vienen a España a limpiar, como mi madre vino en su momento, a cuidar personas mayores. Y lo bonito de este libro es que tuvo una muy buena recepción de la crítica y también es una continuidad de Los Nadies. Esta será mi venganza, es mi cuarto poemario. Es un libro que pasó completamente desapercibido, porque bueno, aquí me meto por primera vez en el desamor a través de una ruptura que tuve con mi exnovia, pero realmente lo que es este libro es un homenaje a la literatura nicaragüense. Vivir entre volcanes y lagunas, metamorfosear en agua, átomo de viento, tiburón, el linfa dulce. Conmutar, ser de polvo, ser de arcilla, prenderle fuego a la lujuria, oler sin las fosas nasales una aurora. Ser fruto, ser semilla deleitosa, ser un coco que cae de palmera, carnoso, tierno, puro, tropical.
fue mi colegio, el colegio Lope de Vega. Y Lope de Vega lo ha sido todo para mí. Mis primeros amigos, mi llegada a España. Mis profesores que hicieron como de soporte paterno por mi acento y mi forma de hablar, ¿no? Que convergen, siempre hay comentarios sobre eso. Los leo y la mayoría son comentarios negativos y es absurdo porque mi forma de hablar no define el hecho de ser más o menos nicaragüense. Eso quería aclararlo además, que es algo que me molesta. Es decir, yo me expreso así porque, bueno, he crecido aquí desde quinto de primaria, en este colegio. Mi educación ha sido plenamente española. Pero fíjate, el trasfondo de mi obra es puramente nostálgica nicaragüense. Es decir, y bueno, y carabanchelera. A sus 25 años, el poeta William González tiene también muchas otras razones para sentirse orgulloso de su trabajo. En mayo de 2024, destapó en una serie de reportajes en el diario ABC de España en su sección cultural el mayor fraude literario en la historia de la poesía, 900 manuscritos falsificados de Rubén Darío que fueron adquiridos por decenas de miles de dólares por parte de las prestigiosas universidades de Harvard y Arizona en Estados Unidos. La Universidad de Arizona y Harvard compraron manuscritos de Rubén Darío, unos manuscritos que fueron diseñados por una mafia literaria que nosotros en ABC Cultural fuimos punto a punto descubriendo quiénes eran, con nombres, apellidos, y que publicamos en ABC Cultural de portada en el suplemento. Ellos consiguen tinta y papel de época de Rubén Darío, de la época dariana, de la época de Rubén Darío, ¿no? Lo que pasa que el peritaje como tal se centra precisamente, y que descubre ABC por primera vez, es que ese peritaje es erróneo porque la caligrafía y todos los datos que hay de muchísimos poemas, como por ejemplo una sonatina en inglés, en la vida habíamos escuchado hablar de una sonatina en inglés, que descubrimos que era una copia traducida de un traductor estadounidense del español al inglés y del inglés al español. Entonces estos tipos muy astutos consiguen plasmar o tratan de imitar la firma y la caligrafía de Darío como tal, pero lógicamente al fin y al cabo este tipo de mentiras tienen un poco su pata que cojea, ¿no? Ambas universidades rectificaron, tanto Harvard como Arizona State University, modificaron sus archivos darianos. Fue un gran logro, es decir, hicimos rectificar a la universidad más importante del mundo, una universidad que se gasta millones de dólares cada año comprando archivos literarios. Hablando de Rubén Darío, ¿qué tanto ha influido en tu obra? Me ha dado ritmo, musicalidad, es lo que le da a Darío a los poetas y a la poesía en general, unos adornos en el lenguaje impresionantes. La proyección de William en el mundo literario madrileño es cada vez más destacable, pero no vive de la poesía, sino de otros trabajos vinculados a la comunicación. Y la literatura ha sido un complemento de mi vida, y mi obra también ha sido un complemento de mi vida como tal. Escribí mi primer poema con 7 años. Nunca pensé que iba a estar en Nueva York leyendo mi poesía, o en Atenas representando a Centroamérica Cuenta, o en Tbilisi representando a España. Porque cuando yo cruzo el charco soy el poeta español. Y cuando estoy aquí soy el poeta ahora más carabanchelero, que me han modificado un poco la etiqueta, pero soy el poeta nicaragüense, ¿no? Yo al fin y al cabo me siento carabanchelero por ese elemento literario del que hemos hablado, de Carabanchel como tal, y me siento de San Luis Sur, sobre todo. Entonces esos dos elementos van a estar y están siempre presentes en mi obra. ¿Te gustaría algún día regresar a Nicaragua y presentar allá tus libros? Me encantaría volver a Nicaragua, la verdad. Me encantaría porque se me viene a la cabeza esa imagen de Alberti volviendo del exilio a España, me refiero, ¿no? Me encantaría, es algo con lo que sueño. A la madre naturaleza pido que convierta en riachuelo mi existencia. Necesito fundirme con mi patria, que su linfa transcurra por mis venas, porque no puedo transmutar en agua, me niego a interpretar mi humanidad.